Ane, ane. Αποφυλακής πρωίας. Si la expresión Europa es una península de Asia, posee un valor metafórico, el hecho de la prominencia geográfica de la meseta de Anatolia es una evidencia incontrovertible para quien contemple el mapa de Eurasia. La meseta de Anatolia y la Tracia occidental constituyen una masa terráquea de poco más de 800.000 kilómetros. Sobre la plataforma continental de esta península tan asiática como mediterránea se fueron asentando civilizaciones milenarias. La gran forma de Estado islámica en el mundo moderno, no se olvide, fue el Imperio Turco Otomano, que entre los siglos XV y XVII fue una potencia de primer orden en varios campos de la historia. Pero el implacable dictum «todo imperio perecerá» se cumplió para el mundo turco-otomano con la Primera Guerra Mundial y la derrota del antiguo régimen en la meseta de Anatolia y en su legendaria cabeza imperial de Estambul, antigua Bizancio, remota Constantinopla. De las cenizas de aquel imperio surgió, no sin dificultades, la República de Turquía, aproximadamente como la reconocemos en la actualidad, a mitad de camino y encrucijada entre el Asia profunda, los microcosmos del Cáucaso y los Balcanes y el bloque árabe-islámico que hunde sus raíces originarias en la cuenca del Mediterráneo oriental y su retropaís inmediato. Actualmente, ¿qué se sabe de nosotros en Turquía y cómo cree que los españoles perciben a Turquía? ¿Pesan todavía mucho los estereotipos? Lo que hay son tópicos. La percepción de cada país depende del legado cultural, de la mentalidad del país que percibe. Por eso, España, para los turcos, forma parte de una Europa, a su vez, representada principalmente por Inglaterra, Francia y Alemania. Y la dimensión hispana y el legado hispano-musulmán de España no se percibe, aunque esto pueda parecer paradójico. Queda disuelto, queda como diluido. Queda como diluido. Es un descubrimiento que hacen solo unos ambientes especializados y solo los que visitan directamente el país. Sin embargo, hay una inmensa apreciación de las formas culturales españolas, pero todo se encuadra de una forma bastante estereotipada. Podemos decir que la imagen más rica, más auténtica de España queda en la sombra de una Europa estereotipada bastante clásica. Cuando, como usted ha escrito en un libro, España es Europa, pero otra Europa, con sus rasgos distintivos específicos, ¿no? Por cierto. Mientras la percepción de Turquía también no solo es tópica, sino corresponde a una imagen algo desvirtuada y muy insuficiente. España, por su legado cultural, tiene una apertura peculiar hacia los países islámicos, que pero vienen representados por los países árabes y sobre todo magrebíes. Y todo lo islámico viene asimilado y Turquía misma queda como diluida en esa imagen. Esa imagen global del mundo árabe, del Islam. Exacto. Sin que desde aquí podamos percibir con cierto detalle lo específico turco. Turco otomano, turco republicano, turco incluso musulmán, pero lo específicamente turco queda, según usted, diluido en la perspectiva hispana, ¿no? Y lo específicamente turco no es solo el ser musulmán, un país musulmán tópico, sino en la misma medida es el ser laico. Y sobre todo esa doble identidad, por una parte, que abriga sea el Oriente que el Occidente
en todas sus manifestaciones culturales y hasta lingüísticas, por una parte; por otra parte, una desesperada búsqueda de señas de identidad que tiene algún parecido en España. Pero todo esto se desconoce totalmente y sería lo más interesante de Turquía para un país europeo peculiar como España. En el siglo XX, los nómadas del Turquestán, los belicosos guerreros de antaño, se fusionaron con la población autóctona de Anatolia y devinieron ciudadanos de la República, que fundara el 29 de octubre de 1923 Mustafa Kemal Atatürk. La empresa no fue fácil y hay quien no duda en calificarla de proeza. Una república encarnación de los principios nacionales, racionales y secularizadores de raigambre francesa, y ello, no se olvide, en tierra del Islam, donde por lo general el predominio de la ley coránica o sharia sobre el derecho público a la europea es rasgo definidor del orbe musulmán. El siglo que acaba de concluir ha sido azaroso. La existencia de Turquía no lo ha sido en menor medida. Y cómo no habría de serlo cuando el emplazamiento geográfico la condena y la privilegia, cuando la transformación del Estado y la revolución cultural que supuso el kemalismo entre 1923 y 1940 operó en el seno de su población cambios tan radicales como los que se comentan fugazmente. El alfabeto fue latinizado en sus caracteres. La condición de la mujer se elevó a un pie de igualdad teórico con la del varón. El país fue dotado de una constitución y se establecieron los 3 poderes que proclamó el barón de Montesquieu en su Espíritu de las Leyes. La mujer en Turquía, después del kemalismo, de la gran revolución, que creo que se puede llamar la gran revolución del siglo XX, ¿qué diría Rosa Schick, Gül Schick en puridad, qué diría sobre la evolución de la mujer, la condición femenina, a partir de 1945 y hasta hoy en día? Yo no creo que usted exagera al decir que fue la gran revolución del siglo XX. En efecto, anteriormente, la sociedad otomana, la sociedad prerepublicana, era una sociedad islámica con la segregación de la mujer. Y la emancipación de la mujer fue la gran apuesta del kemalismo, y de principio la sociedad republicana se basó sobre la igualdad de las mujeres. Y en efecto, en el papel, en la ley, se le dieron todos los derechos, incluidos los derechos políticos, hasta antes que en algunos países europeos. Y en efecto, desde entonces, la mujer por ley tuvo abiertos delante de sí todos los caminos, sobre todo profesionales. Y hoy en día las mujeres están en todas las profesiones, con plenos derechos, con plenos poderes. Sin embargo, en la realización, en las actuaciones, su situación depende mucho del ambiente social en que se encuentra. Y con la revitalización de las corrientes islamistas en la sociedad turca, últimamente, en los últimos 20 años, la situación de la mujer viene puesta en tela de juicio otra vez. Por partidos políticos como el del bienestar. Exactamente. Sin embargo, alguien notó que incluso en esas condiciones, incluso en esos ambientes, la mujer turca adquirió ya un nivel de actividad y una personalidad que ya no es posible quitárselas. Sin embargo, personalmente yo puedo decir que la sociedad turca en su conjunto, aparte sus leyes, sigue siendo una sociedad hecha y regida por hombres y donde queda mucho de hacer con relación a las mujeres. ¿Qué más se podía pedir en tan poco tiempo, como lo parafraseó el conocido orientalista español Emilio García Gómez?
La proeza kemalista, sin embargo, sufrió el deterioro a que están sometidos los logros en la historia. Las contradicciones que introdujo en la República de Turquía, la transformación de la sociedad, su progresiva urbanización y el crecimiento diversificado de su economía generaron momentos dramáticos durante los años 50 y 60. Fue entonces cuando el ejército, el poderoso ejército de la República, al servicio del mantenimiento de los valores del kemalismo, hizo de su intervención en la cosa pública de Turquía una costumbre que se hizo naturaleza. La travesía histórica de la República no fue fácil. Sus relaciones con el exterior, a pesar de haber ingresado en la OTAN en 1954 para contribuir al esfuerzo euroamericano dirigido a detener las veleidades soviéticas en aguas del Mediterráneo oriental, no fueron relaciones cómodas. How do you contemplate, how do you qualify this paradoxical situation? ¿Cómo califica, cómo ve esta situación paradójica de Turquía entre la OTAN y la Unión Europea? Como usted ha dicho, es una situación paradójica, tiene razón. Pero no es una paradoja de Turquía porque el emplazamiento occidental de Turquía se ha prolongado a través de la historia y geográficamente ha estado constantemente situada en Europa. Además están los continuos acuerdos con ustedes y la participación de Turquía en las instituciones europeas sitúan al país en el contexto europeo a lo largo de los tiempos. Y la mayoría de los turcos, la gran mayoría de ellos, se identifican con los valores de la Europa occidental actual. Y esta fue una colaboración valorada, fue una seguridad proporcional, por supuesto. Fue por la seguridad turca, aunque Turquía también ha contribuido a la seguridad europea durante más de 50 años. Y esto ha sido muy valorado por alemanes especialmente y los Estados Unidos. Y, por ejemplo, Turquía ha vivido en sus fronteras del Cáucaso muchas divisiones soviéticas de la época y ha dado una mayor libertad a la Europa central, aunque esto fue durante la Guerra Fría. Y está ahora en la lista de espera, como otros muchos países europeos del Este, para entrar en la Unión Europea, si se cumplen ciertas condiciones y requisitos. No hay condiciones. Por supuesto, hay requisitos para todos los miembros. Por supuesto, hay requisitos para todos los miembros. Esas son las normas de la Unión Europea que evidentemente Turquía ha aceptado porque va a ser miembro de esa unión. Pero a priori no ha habido condiciones planteadas para Turquía. Y por lo que se refiere a la lista de espera, no hay una lista de espera como tal. El contencioso con Grecia en el Egeo y en Chipre, la vulneración de los derechos humanos alguna que otra vez, la cuestión del nacionalismo del pueblo kurdo que también afecta al norte de Irán e Irak, todo ello y mucho más ha hecho difícil la existencia de la República durante la segunda mitad del siglo XX. Un rayo de esperanza brilló en el horizonte cuando las autoridades republicanas adoptaron las llamadas decisiones del 24 de junio de 1980, destinadas a sanear la maltrecha economía del país. Luego, Ankara firmó la Convención Europea de Derechos Humanos, por la que vela el Consejo que se sienta en la fronteriza ciudad de Estrasburgo. Por último, las sucesivas peticiones turcas de ingresar en la Comunidad Europea, la larga marcha hacia el Club de Bruselas ha recibido un espaldarazo en la reciente cumbre de Helsinki. El rayo de luz ciertamente ilumina a Turquía en medio de los obstáculos propios y ajenos, políticos o de procedencia cataclísmica. Turquía, ¿qué puede aportar a esa Unión Europea y a su desarrollo ulterior? Lo que puede aportar Europa a Turquía es muy conocido, es la culminación de una vieja vocación de las élites turcas, que se han sentido pues mayoritariamente europeas, y no habría pues que tener presente que el derecho mercantil y civil turco es de inspiración suiza, el administrativo francesa, el penal italiano, que en Turquía las mujeres han tenido el voto antes que en otros países europeos, etc.
Pero hay datos históricos que no se conocen bien y que creo que a los españoles nos importan particularmente, que es esa relación como de espejos que se miran o de gemelos enemigos que tuvieron nuestro rey emperador, Carlos V, y el hijo de Selim, Solimán el Magnífico. La política europea de Solimán el Magnífico fue impresionante, es decir, articuló ya el eje anti-español franco-inglés, y sobre todo muchas polémicas de la corona de España con la corona francesa. Fue un gran estratega y un gran diplomático y un gran político. Por otra parte, y el Imperio Turco Otomano, claro, una gran forma de Estado. Una gran forma de Estado, y de Estado con muchos elementos europeos. Por otra parte, para nosotros, pues hay que recordar al menos la célebre amenaza turca, lo que significó de cara a la expulsión de los moriscos. Y entonces, bueno, hay relaciones complejas, que en cierto modo es de enemigos, que crean intimidades más profundas que en ocasiones las relaciones de amistad oficial. Y basta ir al célebre viaje a Turquía, por ejemplo, anónimo, pero que ya se sabe el autor, y leer qué positiva opinión de Turquía se expone en pleno periodo, digamos, de enfrentamientos en ese libro. Pero bueno, yo quería ir pues más bien a tu pregunta ya. Ciertamente, ¿qué es lo que va a ser la Europa del futuro? Pero es evidente que es una Europa, que son muchas Europas, es una Europa de Europas, tiene que ser una unidad en la multiplicidad, porque claro, no vamos a ir a crear un imperio compacto y monolítico, como nunca fue, por cierto, el Imperio Otomano. Entonces Turquía puede aportar lo siguiente. En un plano, digamos, político en sentido general, pues su situación geopolítica, que es de una importancia extrema por la influencia que puede tener en las repúblicas turcómanas exsoviéticas, que no hará más que aumentar en los próximos tiempos. En un sentido de tipo político-religioso, que siempre son cuestiones espinosas, el modelo turco, que es heredero de la gran tradición de tolerancia de un imperio multirracial, multirreligioso y multilingüístico, es pues un Estado laico en el que la religión no se puede utilizar con fines políticos, pero que tiene una mayoría musulmana. Bueno, Europa tiene que hacerse la idea de que el Islam va a crecer en ella, está creciendo en ella de una forma impresionante. 7 millones en Francia. En España vuelven las mezquitas, por ejemplo en mi tierra, en Valencia, vuelve a oírse la llamada del muecín en mezquitas porque hay ya comunidades musulmanas importantes. Entonces, eso que no tenga repercusiones políticas como pretende cierta forma extrema del Islam, sino que sea un dato del respeto debido a las confesiones religiosas de cada cual, bueno, me parece que eso es una aportación notable de Turquía y un ejemplo verdaderamente a seguir para la resolución de un problema muy grave. Luego, por otra parte, este dato mismo y el hecho de que Turquía sea la heredera de un imperio de las características del otomano, hace que para nosotros, los europeos, Turquía sea, en cierto modo, un abanico expositivo de tradiciones que son las nuestras. En Turquía está Éfeso, está Pérgamo, está la mayor parte del gran legado grecolatino. Del mundo greco y quien quiera conocer lo que fue, pues los hititas, los griegos, los romanos, la tradición helenística, luego la bizantina y finalmente la otomana, con productos de fusión con lo europeo tan esplendorosos como el barroco otomano, yo recomiendo a todos un viaje a Turquía porque es como una anamnesis de tipo platónico en las raíces de nuestra cultura, que es una cultura europea plural, porque Europa es una unidad en la diversidad. Y yo creo que Turquía ayudará a acentuar mucho este tipo de pluralismo, de diversidad en la unidad, entre otras razones porque está claro que los movimientos de globalización a que estamos asistiendo generan una réplica de los particularismos. Y eso, en lugar de ser dramático, tiene que ser positivo. Está bien que hayan particularismos en un momento de globalización. Entonces, los particularismos turcos enriquecerán Europa. Sin embargo, el Partido del Bienestar, que acoge a los incondicionales del Islam radical, los excesos intervencionistas de las Fuerzas Armadas en algunos teatros de operaciones guerrilleras, la corrupción de varios miembros de los partidos políticos del arco parlamentario,
La desnivelación social comprobable en las aglomeraciones periféricas de Estambul y Ankara constituyen amenazas serias, amenazas al futuro interesante, promisorio de un país que ha sido ubicado por la geografía en el cruce de caminos, donde el este y el oeste desean encontrarse. Un país del que Alejandro Magno pensó que residía el nudo gordiano de sus venturosas campañas. Quizá ahora, en este jovencísimo siglo XXI, Turquía llegue a ser escenario de sus mejores sueños.